Pues muy buenas noches, amigos, amigas. Es un placer estar en contacto con ustedes. Un conversatorio más de cada lunes que tenemos con el grupo de libertarios del centro, con un patrocinio del Thomas Jefferson Institute for Americas, quien nombró a sus agradables presencias Eneas A. Biglione, presidente, ¿sí? A Santos Mercado, secretario de México, Betty Lobos Bolat, tesorera de Guatemala, y Conrado Andrew Schwartz de Argentina. Hoy tenemos una agradable plática que va a impartir el licenciado y profesor en filosofía Eduardo Ruiz Cuevas, profesor y escritor, director de la editorial La Sombra de Prometeo, con la licenciatura en filosofía. Nuestra plática se va a manejar en dos partes. La primera parte es la charla que nos va a impartir el profesor Eduardo Ruiz sobre la propaganda y la censura dentro del mito socialista. Pues bienvenido, si no tiene ningún inconveniente, Eduardo, comienza tu charla. Bienvenido, buenas noches a todos. Adelante, Eduardo. Creo que sí, muchas gracias. Un saludo a todos los que tienen aquí su presencia virtual. Muchas gracias por la invitación. Bien, yo quiero presentar una charla. Bueno, es una adaptación de una charla que di hace, que será cerca de 2 años en la UAP. Y curiosamente hablaba de la propaganda y la censura dentro del socialismo. Y fue muy curioso porque me censuraron en esa charla, me quitaron el micrófono. Yo hice mi intervención, hubo una serie de preguntas con la intención obviamente de provocar y no me dieron la oportunidad de responder. Entonces, creo que cumplió su cometido esa charla y la quiero readaptar con algunos aspectos. Abordo el concepto, la idea de la propaganda y la censura dentro del mito socialista, pero me gustaría comenzar a hablar del significado, la interpretación que se le puede dar o le estoy dando al concepto de mito. Primero me estoy remitiendo a la interpretación que hacían los griegos, mito entendido como relato. Bien, entonces quiero partir del mito como un relato, como un discurso que históricamente y antropológicamente ha servido para representar la realidad del ser humano de acuerdo a sus necesidades y contextos inmediatos en su tiempo. El mito es un creador de imágenes que son útiles obviamente para la cultura en la cual se van desarrollando. El mito no es entendido como un producto fantasioso, sino que es tomado como verdad de acuerdo a cada cultura. Es tomado como verdad, como punto de partida para una reflexión y posteriormente al paso de los milenios o del tiempo, pues ya va teniendo una connotación distinta como hoy solemos entender mito como un relato extraordinario. Pero entendamos que en sus momentos, en su génesis, el mito era una forma para expresar e interpretar la realidad. Pero ¿qué realidad y qué verdad interpretaba el mito en aquellos tiempos? Pues justamente la experiencia constante que el ser humano tenía en su entorno, la manera de representar a la naturaleza, al propio hombre, etcétera. Pero esta representación del mito perseguía una utilidad. No era fortuito porque Aquiles, por ejemplo, tenía esas características, porque la cultura griega tenía esa forma de representar la importancia del guerrero dentro de su cultura, porque era parte de las valoraciones necesarias para subsistir dentro de su cultura. Este mito representaba, o los mitos como tal, representaban no solamente al individuo, sino a la comunidad. El impacto de mito con sociedad y con individuo está íntimamente ligado dentro de esta concepción. Bien, entonces el mito es este gran relato. Hoy en día podemos preguntarnos, y me gustaría muchas veces hacer este tipo de pregunta, si hoy en día hemos superado el mito. Hoy ya no existen mitos, hoy estos relatos extraordinarios simplemente quedan dentro de un producto de la fantasía humana. Yo me atrevo a decir, y esto es para ir ahondando en el tema, ¿sí? Porque lo quiero dirigir a la propaganda y a la censura del socialismo. Pero en un inicio quiero que veamos la vigencia que todavía tiene históricamente y de una forma vigente también el mito. Hoy en día hablamos, por ejemplo,
hablar que existen agujeros negros o agujeros de gusano, que existe vida más allá en estos confines del universo. Se habla que todo surgió de un Big Bang, etcétera, que el universo se está expandiendo y que se va a contraer nuevamente en un punto. En fin, la ciencia hoy en día, este positivismo que también es inherente a nuestra cultura, ha ido forjando justamente estas ideas. Si bien siguen una metodología, siguen un proceso y una investigación, todavía se conservan dentro de abstracciones. Y estas abstracciones solemos entenderlas, o las suele entender el niño de primaria o secundaria, como una verdad absoluta. Es ahí cuando el relato, estos relatos siguen correspondiendo a la necesidad de interpretar la realidad, aun cuando esa realidad no tenemos la capacidad suficiente para entenderla. Digamos que el discurso ha cambiado, las herramientas han cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma, esta necesidad de construir relatos a partir del mito. Bien, dejando esto como punto de partida, me gustaría ahora acercarnos en la importancia que tienen los mitos como una representación de la cultura y de las valoraciones de esta cultura en su momento histórico. Por ejemplo, hablábamos el caso de los griegos, que representaban al guerrero o el valor del guerrero como un aspecto sumamente importante. Aquí viene la parte de valor. ¿Qué es una valoración y qué es un valor? Bueno, seamos un poco sencillos en la descripción, y el valor es aquello que vale. Lo que vale es aquello que es útil, y aquello que es útil es lo que permite la conservación de la vida humana. Porque estamos hablando de valoraciones humanas, y es más, no creo que existan otras valoraciones que no sean las valoraciones humanas. Bien, entonces los mitos encarnan en el ser humano la necesidad de generar una utilidad, generar un impacto social y generar de cierta forma ese aspecto de aspiración a conservar la vida. Si bien el valor más importante que existe para el ser humano es la vida, pues justamente todo lo que es útil y permite sostenerse y sostener la vida es lo que se persigue a través de la historia. Y me quiero detener en un mito para darle dos interpretaciones. Una interpretación que podemos ver en la historia y otra interpretación que podemos ver en la Escuela de Frankfurt que hizo Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, que es esa interpretación marxista. Pero me voy a detener primero a hablar sobre Odiseo y ese mar de las sirenas. Como sabemos, en la Odisea, Odiseo va a atravesar un mar en el cual los seres humanos nunca han podido cruzar, justamente porque el canto de las sirenas los seducía y hacía que las embarcaciones se perdieran y los marinos se arrojaran al mar, seducidos justamente por este canto maravilloso de las sirenas. Ningún mortal, nos dice el mito, ha logrado cruzar este mar sin saliendo con vida, ¿no? Ninguno lo ha cruzado. Entonces viene la figura de Odiseo, que en este sentido a mí me parece un personaje muy importante que refleja justamente estas valoraciones de los griegos, que es la valoración del ingenio, de la astucia. Aquel Odiseo no es un Aquiles que tiene poderes divinos. El poder de Odiseo es la genialidad y el ingenio y la innovación constante para salir avante a las adversidades. Recordemos cómo termina la Ilíada, justamente. Pero bueno, en este plan, Odiseo tiene la ocurrencia, el ingenio, la astucia total de a sus soldados colocarles cera en los oídos y darles la orden que lo amarren al mástil del barco, dando la instrucción que aun cuando lo ven desesperado y gritando de una forma doliente, no lo desamarraran. Bien, los soldados van cruzando el mar de las sirenas, tienen los oídos cubiertos de cera. Odiseo se vuelve loco escuchando el maravilloso canto, pero logran tanto él como su embarcación salir avantes. Entonces, esta es la parte del mito que nos cuenta Homero en la Odisea. ¿Qué dice Adorno y Horkheimer en una interpretación que hacen justamente de Odiseo?
Adorno y Horkheimer son los encargados, bueno, aun cuando tengan y son pensadores extraordinarios, yo recomiendo leer hasta el mismo Marx. Creo que si vamos a hacer alguna crítica justamente de aquello que no correspondemos, hay que conocerle. Hay que leerle y reconocer su genialidad, pero también tener la capacidad suficiente para confrontar en un diálogo entre el autor y el lector a los personajes que están plasmando sus ideas. Entonces, la interpretación que hacen Adorno y Horkheimer es que Odiseo es el primer burgués de la historia. ¿Y por qué lo representan como el primer burgués de la historia? Porque Odiseo es el dueño del barco. Odiseo es el dueño de los trabajadores. Los trabajadores están con los oídos tapados, mientras que Odiseo no está tomando un remo junto con sus obreros, sino que él está accediendo al placer que le da justamente su postura de mando en aquel barco. Entonces, esta interpretación que hacen en Dialéctica de la Ilustración a los oídos de un joven universitario como yo en aquel entonces me parecía una interpretación muy válida. Pues claro, es la imagen del burgués que está explotando a los obreros. El obrero no puede acceder a los placeres que puede acceder aquel que es el empresario dueño de la industria, porque está explotándolos. Mientras uno tiene placer, los otros tienen trabajo. Bien, esa es la interpretación que se suele dar en las universidades que han sido secuestradas justamente por el pensamiento de la izquierda o del marxismo, pero no crítico, porque en la universidad no se aborda de forma crítica al marxismo, se habla de teoría crítica, pero no son críticos con ellos mismos. Bien, en este punto, eso dice la interpretación del mito de Adorno y Horkheimer, pero yo considero que también podemos dar otra interpretación. Si no hubiera sido por este Odiseo, su tripulación hubiera perecido, se hubieran arrojado al mar de las sirenas, y hubieran sido como muchos otros que terminan justamente olvidados y muertos. Es el ingenio del individuo, en este caso de Odiseo, quien va a permitir que la comunidad salga avante. Finalmente, las comunidades están conformadas por individuos, pero son individuos quienes logran generar la genialidad, porque no todas las comunidades están hechas de genios. Si eso pasara, pues no sé, es una situación imposible para empezar. No hay sociedades de genios, sino hay sociedades de individuos, que estos individuos van a permitir justamente que salgan avantes. Es la idea que podemos ver, por ejemplo, hoy que se vitupera tanto al empresario, por ejemplo, que hace unos días fue el Día del Trabajo, ¿no? Y vi muchos memes en las redes sociales que decían, ay, nosotros festejando el Día del Trabajo y mientras que los empresarios se vuelven ricos y a nosotros nos obligan a trabajar. Esta es la relación justamente del mito de Odiseo que les estaba platicando. Mientras unos acceden al placer, otros tienen que trabajar. Pero no se muestra esa otra parte, que el empresario o el dueño de la industria genera trabajo, genera fuerza de trabajo, genera riqueza, paga a sus trabajadores, y también el empresario asume el riesgo mayor, asume riesgos. Un trabajador va y le pagan por el trabajo, pero el que tiene la capacidad innovadora se apuesta justamente en esa suerte, en la suerte de perderlo todo, como en el caso de Odiseo. Odiseo estuvo amarrado y se pudo haber muerto amarrado por justamente el canto de las sirenas. También tomó el riesgo. Son cosas que no se comentan justamente porque estamos acostumbrados a tener una visión parcial sobre la historia, y justamente también sobre el concepto de izquierda, de derecha, de Marx, etcétera, ¿no? Y que yo recomiendo justamente leerlo. Bien, dejando esto por sentado, que espero tratar de cubrir el tiempo de forma adecuada en este primer bloque, me gustaría que pasáramos ahora al qué es el mito socialista. ¿Qué es el mito socialista? Habíamos dicho que el mito es creado originalmente para mostrar una representación de la realidad humana a partir justamente de las valoraciones útiles que son para una comunidad. Así como el pueblo de guerreros va a valorar la guerra. En algún momento esos valores tienen que transformarse, porque a lo mejor cuando ya no haya guerra
o en periodos de paz el guerrero es innecesario. Entonces la valoración vuelve a cambiar gracias al pensamiento ético, siempre buscando una utilidad que beneficie a la vida humana, porque es el valor más importante. Pero bueno, ¿qué nos ha mostrado el socialismo? El socialismo como una práctica económica, el socialismo científico como el mito creado por el propio Marx, porque a mí que Marx era un energúmeno total. Él decía, el socialismo que vale es el mío y todos los demás son unos utópicos, el que cuenta es el mío porque yo soy un científico. El socialismo científico, lleno de totales contradicciones. Una obra tomada como Biblia para muchos, es una obra inacabada, lo que fue el Capital. Me parece que solo el volumen 1 y 2 fueron escritos en vida por Marx y los demás fueron los manuscritos que Engels va a tratar de darle sentido y forma. En fin, ahí ya estamos viendo y partiendo de una idea muy curiosa de este mito socialista. Para empezar, el mito del socialismo científico es un punto de referencia que debemos de tomar en cuenta, porque ni es plenamente una obra acabada, el plan de Marx no terminó y además de que no lo terminó, se tomó el derecho de llamarle científico para catalogarlo dentro del sentido de la verdad, dentro de este sentido positivista muy, muy propio de la época. Pero bueno, tenemos ahí este referente del primer acercamiento de una mitología socialista. Vamos a otro punto muy importante, que es el de la lucha de clases y el de la revolución. Vamos a comenzar con el de la lucha de clases. El mito de la lucha de clases que nos plantea Marx es muy curioso, porque Marx decía que existen, pues digamos, una clase poderosa y una clase débil, y hay que el proletariado, que es esta clase débil y explotada, tiene que iniciar una guerra para quitar a los burgueses que se han apoderado de la riqueza. Entonces el obrero tiene que hacer la revolución, apropiarse de los medios de producción y comenzar la dictadura del proletariado. Bien, el concepto de clase que maneja Marx es un concepto también equivocado y es un concepto tramposo, porque ese concepto de clase marxista como tal no existe. Existió en el periodo de la Edad Media. Aquel que era hijo de ricos, de poderosos y de nobles, el hijo de señores, iba a heredar justamente eso por una categoría muchas veces hasta divina. Recordemos cómo eran elegidos los reyes, a partir de la investidura divina que ejercía el Papa al colocar la corona al monarca absolutista. El hijo de siervo, iban a ser todos sus hijos siervos. Era muy difícil que existiera un movimiento en estas clases sociales, por así decirlo, en estos estamentos, que el concepto correcto es un estamento. El estamento es que ya está establecido de forma innata cuál es el lugar que le corresponde a cada quien en una jerarquía social. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, después de la llegada de la Constitución estadounidense, después del surgimiento o del derrocamiento del mismo Napoleón Bonaparte y el surgimiento de las naciones modernas, vamos a ver que también triunfa no solamente estas ideas ilustradas, este liberalismo clásico del siglo XVIII, sino también este otro ímpetu que se buscaba como esencia de estos movimientos, lo que es el liberalismo económico, la libertad de mercado, estar en contra de los monopolios, el control absoluto de una persona de todo el mercado. Al surgir esto, ¿qué es lo que va a aparecer? Justamente ahí ya van a surgir las clases sociales. Justamente a partir de ahí es posible que aquel que sea hijo de ricos pueda malbaratar o malgastar la fortuna de sus padres y volverse un pobre. Puede suceder que aquel hombre zapatero logre crear una serie de zapaterías, por así decirlo, y mejorar su estatus en la jerarquía social. ¿Qué es lo que se va a premiar a partir justamente de esto? Porque para señalárselo a aquellos que están en contra justamente del liberalismo, que dicen que es mera explotación, como el odiseo malvado que explota a los remeros, pues vamos a ver que el hombre de ingenio es lo que se va a premiar, el ingenio y la cualidad.
la brillantez que pueda tener un individuo para transformar el mundo. Ese es el ejemplo de Odiseo. Por eso para mí es la gran importancia de recuperar el mito y reinterpretarlo en nuestra realidad, porque sigue siendo vigente. Recordemos que un mito va a encarnar, como el arte, las valoraciones del ser humano y lo van a explicar en cualquier momento de la historia, porque absorbe justamente esa esencia que le es inherente al ser humano en cualquier lugar y en cualquier espacio y tiempo. Por eso podemos seguir todavía discutiendo sobre Odiseo, sobre Aquiles, porque son obras que han perdurado. Y regresando a este punto, si bien el mito socialista, pienso, y regresando al punto, no corresponde con la realidad. ¿Y por qué no va a corresponder con la realidad? Porque es inútil. Porque el socialismo ha mostrado que es inútil, que no puede crear un mito que se reproduzca porque está condenado a la muerte. El socialismo es una doctrina de muerte que arrastra muertos y genera muertos. ¿Y de qué forma lo podemos ver? Nuestros jóvenes universitarios o mis ex profesores universitarios, gran parte de ellos, justamente estaban casados con esta mitología del socialismo científico, de la revolución, que ahorita abordaré ese punto, que la lucha de clases y que el proletariado tiene que gobernar y crear una dictadura, pues justamente son aquellos quienes van reproduciendo esos mitos, pero son mitos gastados y mitos muertos e inútiles, y lo son porque en la realidad no tienen práctica. Aquellos mitos griegos tenían utilidad porque se vivían día con día en la práctica, y por eso se podía valorar el valor de un guerrero, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier cultura. Pero ya en esta época, ¿en dónde, en qué momento terminó el sueño socialista o en qué momento murió el mito socialista? Pues a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín. Mostró que la gran promesa o la gran idea de ese mito que iba a cambiar el mundo fracasó, se desfragmentó y se desfragmentó justamente por sí mismo, porque es una doctrina con un destino de muerte. ¿Qué socialismo impera hoy en día? Vemos a Cuba, vemos a Venezuela, vemos a Corea del Norte. ¿Realmente ellos son un elemento aspiracional al cual muchas otras naciones quieren llegar? Lo dudo. No son ningún referente global para decir yo quiero ser como Venezuela, yo quiero ser como Cuba, quiero que el peje se convierta acabo de olvidar el nombre del el tirano este de Corea del Norte. Pues no, nadie aspira a eso. Lo único que conserva este mito es justamente la falsa idea que se ha creado a sí mismo, el mito socialista. Si en algo han sido hábiles es en seguir generando necesidad de ese mito. Y quienes lo hacen son aquellos románticos universitarios, académicos, eh, profesores, que no dejan al socialismo morir. Y saben que yo soy parte de ese mismo infortunio, porque estar hablando de esto es darle importancia a aquello que ya está muerto. Dejemos a los muertos ya muertos, enterrados. Pero el estarlo hablando es como decir, no lo queremos aceptar. Sin embargo, yo sí acepto y lo digo es que está muerto. Ese mito está muerto y está condenado a la extinción. Dejemos pasar unas cuantas generaciones más. Quizá hoy nos atañen otro tipo de conflictos. Es el cuidado contra los totalitarismos, contra esta corrección política terrible, contra esta postura muy a la Carl Schmitt de los unos contra los otros, el amigo y el enemigo. Pareciera que esos totalitarismos o esas posturas radicales son las que hoy tienen un impacto más grande, porque el socialismo ya está muerto, porque el socialismo nació ya muerto, nació a partir de esa mentira de que tiene un ímpetu científico. ¿Qué es lo que? Pero aquí viene otro punto de reflexión. Bueno, sí está bien, está muerto, pero ¿cómo es que entonces sigue siendo vigente? ¿No? Además, allá de los románticos académicos. ¿Por qué la gente sigue asumiendo esta postura? ¿Por qué creemos que el poderoso, el rico, el ingenioso, el exitoso es malo? O sea, porque lo juzgamos a partir de un parámetro moral, ¿por qué no me atrevo a decir que es una postura ética, sino moral? Esto es bueno y es malo. Ya hemos visto muchas películas de Pedro Infante en nuestra vida y yo creo que eso influyó bastante, todo lo que tiene que ver con la industria cultural, de hacer ver
Y lo digo en serio, no es broma lo de las películas de Pedro Infante, de nosotros los pobres y ustedes los ricos, el amigo y el enemigo. ¿Cómo son los pobres felices, alegres, y los ricos son los malvados y despiadados? Que se muere el torito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando muere el torito? Pero al final Dios los premia, ¿no? Dice, bueno, Diosito nos quitó uno, pero nos dio dos al final. Así de aberrante es justamente esta forma de adoctrinamiento. Nuestra historia, la historia en los libros de textos que es contada con una total intención de los buenos contra los malos, los seres impolutos, incorruptibles como Benito Juárez, o los grandes villanos como Porfirio Díaz o Antonio López de Santana. No hay una posibilidad de generar un diálogo, ya es una visión de unos contra otros, y eso es parte, si bien no del marxismo en nuestra época, sí es parte de una ideología propagandística que va a estar al servicio del Estado y va a ser educación creada por el Estado. Estos discursos del Estado benefactor, justamente, que es a lo que aspiran. Por eso el PG tiene tanta buena acogida, por ese romanticismo del Estado benefactor, papá gobierno que me resuelva mis problemas, pero fíjense qué manera tan absurda, papá gobierno resuelve los problemas generando unos problemas más grandes, ¿no? En fin, ahí esta parte ha sido muy hábil la ideología socialista o la ideología izquierdista para perpetuarse. Generan la envidia y la rivalidad y la idea de explotación. Claro, hay cuestiones que deben de resolverse con mayor justicia, pero eso es un Estado de derecho. Eso es sentarse a hablar a partir de leyes útiles, donde los funcionarios de Estado no tengan el control de la economía y que permitan una economía de libre mercado, regulados obviamente por un árbitro que no sea corrupto, pero que no sea el Estado quien controle la economía, que eso siempre ha sido la aspiración y siempre fue a lo que llegaron todos los totalitaristas de izquierda de índole marxista. Todo marxismo siempre se ha convertido, o toda ideología marxista que ha llegado al poder ha establecido una dictadura. De eso no hay duda. ¿Sí? No hay un ejemplo donde cuando un marxista llega al poder no establezca una dictadura. Bien, y ese es el punto para pasar al último bloque, porque creo que son 40 minutos antes de que sea esta primera parte, entonces quiero concluir hoy o tratar de concluirlo en tiempo y forma. Bien, para pasar a al último bloque que tiene que ver con la cuestión del socialismo como propaganda. ¿Cómo se puede mantener entonces un mito que está condenado a la muerte, un mito que ya está muerto? Pues justamente con la censura, con la imposición de crear verdades a modo. Veamos en Cuba. O sea, en Cuba hay un control absoluto de todos los medios de comunicación. Si alguien viaja a Cuba, puede darse cuenta de los programas de radio, de la televisión. Se habla de una historia oficial. Se habla, por ejemplo, de nosotros los mexicanos. Se sorprenden, ¿no? Oye, tú vienes de México y sí es cierto que ahí cortan cabezas y que está todo terrible. Bueno, pues sí es verdad. Sí cortan cabezas. México está terrible. Sin embargo, los medios de comunicación cubanos plantean una verdad que ellos viven es el mejor de los mundos posibles. Mientras que en otros lados cortan cabezas, ahí a lo mejor se las ven un poco negras, pero no hay eso, porque ellos son aparte resistentes contra el imperialismo yanqui. Ellos son rebeldes y conservan esa dignidad. Y que viene esta idea también romántica de lo que es el concepto de revolución. La forma en que se idolatra la revolución y a los cubanos, a Fidel Castro, de aquel lado, pues es prácticamente como se hace con un santo. ¿Sí? Porque hay una idolatría. Se crea la imagen del héroe o del jefe de Estado, del jefe de gobierno como aquel gran liberador para su nación, aun cuando su nación esté sumamente jodida. Sin embargo, ellos son libres, ¿no? Ellos fueron resistentes, ellos lucharon por la revolución y si están mal es por culpa de los otros, de los enemigos de Estados Unidos. Pues bien, dentro de la censura está la voluntad del poderoso de crear la verdad a su antojo, a su imagen y semejanza. Aquí lo hemos visto con nuestros libros de texto y la pésima historia que nos enseñan o que les enseñan a los niños en la primaria. Pero también lo vemos y lo vivimos o lo vivieron
aquellos grandes personajes después de la posguerra, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, cuando Orwell mencionaba que la literatura socialista es el peor crimen que puede haber hacia el arte. Y no solo la literatura, sino cualquier expresión que se dio durante la Unión Soviética, porque era un arte en función del Estado, un arte para el Estado. Veamos su arquitectura. La arquitectura socialista eran edificios enormes que mostraban justamente la grandeza del Estado y la burocracia y la pequeñez del ser humano. Eso es lo que mostraba la arquitectura y eso es lo que mostraba el arte. Lo vemos con Máximo Gorki, obras hechas para representar no las cualidades del individuo, sino las grandes virtudes del colectivo. La madre, por ejemplo, esta novela de la madre, donde la madre es la referencia a la Revolución Rusa. No hay individuo, hay colectivo. Y ahí vemos que es muy curiosa la diferencia que podemos encontrar con el mito o con la narrativa griega, que sí había individuo, como Odiseo, y el valor del individuo estaba en que el colectivo le reconociera como un genio. En el socialismo, en las culturas socialistas, eso no existe. Su mitología no lo permite. Su mitología es justamente la censura, y no solamente la censura, sino la muerte. Los disidentes de pensamiento en la Unión Soviética, todos lo saben, eran enviados a los gulags. Si la Segunda Guerra Mundial dejó cerca de 40 millones de muertos, pues murieron más de 40 millones en la Unión Soviética por el propio gobierno soviético. No hay dictadura más atroz que aquella, que la que forjan los propios socialistas. Y veamos también cómo el socialismo se fue apoderando, ya para concluir, se fue apoderando de la cultura. Decía Lenin en uno de sus libros, que les voy a leer la cita. Lo aparté justamente. Esto decía Lenin, ¿sí? Decía: la literatura debe adquirir un carácter partidista, en oposición a las costumbres burguesas, en oposición a la prensa burguesa patronal y mercantil, en oposición al arribismo literario y al individualismo burgués, en oposición al anarquismo aristocrático y a la persecución de beneficios. El proletariado socialista debe preconizar el principio de una literatura del partido, desarrollarlo y aplicarlo bajo una forma tan plena y completa como le sea posible. Eso era el plan de la educación, y ese fue el plan de la educación con el arribo de los bolcheviques al poder. Todo aquel que no pensara como yo era un enemigo del Estado. Todo aquel que no pensara como yo y no se sometiera a mi voluntad, se iba al Gulag, se iba a los campos de exterminio. Esta es una de las ideologías, porque ni siquiera corresponde a una filosofía plena. Y no estoy hablando de marxismo, estoy hablando de esta interpretación marxista que hizo Lenin, que hizo Trotsky, que hizo Stalin, que hizo Fidel Castro, que Fidel Castro dijo: nosotros nunca vamos a ser socialistas, y miren en lo que acabó la isla. O sea, es lo más curioso, que los socialistas niegan ser socialistas y ya llegan al poder y después dicen que eso no fue socialismo, ¿no? Ahí está el otro de los mitos, el otro de los grandes mitos que hoy en día hace que se tambalee todavía o que quiera medio caminar aquellos defensores de esta ideología de muerte, que dicen es que nunca se llevó a cabo un verdadero socialismo. Vaya, o sea, eso está extraño, ¿no? Es curioso, porque si bien el liberalismo económico, llamado neoliberalismo o capitalismo, llamémoslo como liberalismo económico, que fomenta la libre competencia, la anulación de los monopolios, la libertad de poseer una propiedad privada, de poseer y de generar la propia riqueza. No solamente está beneficiando al individuo, sino está beneficiando a las comunidades. Si podemos identificar en una línea del tiempo cómo se vivía hace 200, 300 años, antes de la llegada de la Revolución Industrial, digamos hace unos 280 años, pues el promedio de vida era sumamente bajo. Tengo aquí una breve descripción. Veamos, y lo digo rápidamente. En el periodo de la Grecia clásica,
como de los antiguos romanos, el promedio de vida era de 28 años. Y bueno, no se morían porque ya eran viejitos a los 28 años, sino porque había muchas enfermedades, porque el índice de natalidad o de mortalidad infantil era sumamente alto. Pasemos por ejemplo, en el inicio del siglo XIX, era de los 35 a los 55 años. Si lo vemos hoy en día, el promedio de vida es de los 75 a los 85 años. Si algo ha cambiado para bien al mundo es justamente las prácticas que podemos reconocer en el liberalismo económico. Y si habíamos dicho que aquello que forja y permite la continuidad de los mitos consiste en su utilidad y en el beneficio hacia el hombre y la vida, pues qué mejor. Con eso me gustaría concluir, quedan unos cuantos minutos y regresar, me parece, para algún otro bloque, ¿no, señor Carlos? Les agradezco mucho esta oportunidad de hablar. Gracias. Pues muy interesante, Eduardo, tu plática, verdaderamente, pues yo creo que hay muchos comentarios que yo creo que ahorita en la segunda parte, ¿por qué vamos a hacer dos partes? Porque de alguna forma la plática, como le había platicado a Eduardo y nos ha estado sucediendo a todos los que están de hoy invitados, que son más de 12 participantes, se va a manejar en dos partes. La plática muy interesante que ahorita nos dio Eduardo, que verdaderamente sí hay mucho que comentar, sí, y no sé si alguien tenemos 2 minutos casi y medio, quiera dar una pequeña opinión acerca de ello para irnos al corte y volvernos a conectar en la segunda parte. Doctor Santos, ¿quiera comentar algo? Bueno, sí, en 2 minutos nada más quiero decir por lo pronto que estoy muy complacido escuchando esta charla, esta ponencia de Eduardo. Yo ya lo había conocido en algún evento, me parece que del Instituto Mises hace como un año, y me pareció un joven bastante interesante. Hoy que trata esto de los mitos, me ha hecho reflexionar y me gustaría eh, hablar un poco sobre este tema en la segunda parte, pero por lo pronto quiero decirle que es perfectamente bienvenido al Instituto Jefferson, en donde tratamos de detectar a los talentos, a los jóvenes talentosos, para que los podamos apoyar y que les demos todo el apoyo para que puedan difundir sus ideas, sobre todo ahora que tanto se necesitan en América, porque estamos en un peligro de volver otra vez a toda esa mitología socialista. Y bueno, pues me espero a la segunda parte. Pues, Muchas gracias, doctor. Pues así es, Eduardo. Pues si gustan, ahorita nos volvemos a conectar para que vengan los comentarios de los demás invitados, Eduardo, invitados. Vamos a finalizar esta parte y con la misma liga nos volvemos a conectar para que se hagan los comentarios subsecuentes de las personas que nos quieran dar su punto de vista. Ahorita nos vemos y nos conectamos por la misma liga. Sobre esta postura de Carl Schmitt, este ideólogo justamente del nazismo, que mencionaba que todo se forja en nuestra relación política entre los amigos y los enemigos. Hoy en día esta cultura de la cancelación justamente lo que crea es una rivalidad y una confrontación de unos contra otros, sin establecer un diálogo. Lo vemos con las agrupaciones feministas, estas feministas radicales que son destructoras de prácticamente todo lo que está a su paso. Y no solamente de todo lo que está a su paso, sino con el sexo opuesto. El gran culpable de todo es aquel hombre macho opresor, transgresor, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión justamente ya de un totalitarismo ideológico generado justamente en gran sentido por los medios de comunicación, principalmente por la industria cultural. Quizá Gramsci es y sigue siendo sumamente vigente en estos tiempos, quizá más que el mismo Marx, con la búsqueda de la hegemonía cultural. Aquel que no corresponda a mi grupo es mi enemigo. En la UNAM, por ejemplo, se comentaba que en los años 80 y 70 se manejaban debates en la Facultad de Filosofía de una corriente filosófica con otra corriente filosófica. Y ese debate era una confrontación sumamente rica, porque es la diversidad de posturas y opiniones a partir de un mismo punto, que creo que eso es algo que distingue justamente el pensamiento liberal, el discurso, el diálogo y el debate.
Esos debates justamente se terminaron porque no les favorecía a algunos grupos perder los debates. Entonces se manejaba como una forma ya política de ocupar ciertas plazas y ciertos lugares. Creo que eso mismo ocurre hoy en día con la cultura de la cancelación. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y no importa si es una mujer que cuestiona el feminismo, se convierte en enemiga justamente de las mujeres. Eres mujer, entonces tienes que estar con nosotras. O tú eres hombre y no puedes opinar sobre el aborto, por ejemplo. Hay un régimen ya prácticamente moral, una dictadura moral que establece lo correcto y lo no correcto. Pareciera, y aquí haciendo un brevario que no sé si valga la pena mencionar tan sutilmente o efímeramente porque es muy extenso. En el siglo XIX se puede comentar que llegaron filósofos como Nietzsche que decían Dios está muerto. Y si Dios está muerto, todo está permitido. Pero aquí Nietzsche augura y no ve esto como una gran noticia. Dice, ¿qué pasará en el hueco que deja la muerte de Dios? ¿Quién va a determinar justamente nuestras valoraciones para una mejor convivencia social? Hoy en día, me atrevo a decir que si estas agrupaciones totalitarias y con una ideología tan radical asumen el control moral para valorar a nuestra sociedad, estamos en peligro. Estamos en el mayor de los peligros porque es una cacería de brujas. Y los medios de comunicación es otra situación sumamente interesante. Los liberales, el pensamiento liberal, que es el fruto de este pensamiento del liberalismo clásico de la Ilustración francesa. Pensemos en Montesquieu, en Voltaire, bueno, Rousseau, ya ven que tiene estos inconvenientes tan terribles justamente por el colectivismo, pero el pensamiento ilustrado de la Ilustración era ejercer la razón sobre la idea de ese mito religioso. Vamos a detenernos a pensar, vamos a ver lo absurdo que hay en esa investidura divina y muchas otras cosas. A lo que voy aquí es que el pensador liberal es un pensador como tal. Es inherente a nuestra naturaleza el detenernos a pensar, a reflexionar y a debatir. Pero este espíritu romántico del socialismo marxista que exalta justamente la revolución como el mayor de los emblemas, ¿qué es lo que incita? Ya no a la reflexión, sino a la acción. Actúa y no pienses. Actuar, lo cual es importante, por supuesto que es importante actuar, pero no actuar de una manera burda y estúpida, es decir, guiados por nuestras pasiones. El socialismo gramsciano lo que expone es actuar a partir de la emoción y no de la razón. Y saben, yo considero que juega un papel muy importante hacia estas posturas ideológicas contemporáneas son los medios eléctricos de comunicación. Y me refiero propiamente a Twitter y Facebook, que es la gran ventana al mundo, que tiene muchos aspectos positivos. Pero veamos lo siguiente, en Facebook y en Twitter ya no se razona. En Twitter veamos que está limitada la cantidad de caracteres que se pueden utilizar para hablar. En Facebook vemos una noticia y luego otra y luego otra y luego otra. Cada post entierra al otro. No se puede conservar un discurso. El discurso es sumamente efímero y se consume. ¿Qué significa? Que no podemos razonar lo suficiente las cosas. No nos detenemos a razonar porque la información nos ahoga. Creo que ese es un gran problema, porque si la información nos ahoga y no podemos reflexionar, quien termina imperando son los sentimientos o los sentimentalismos o el victimicismo o justamente la cultura de la cancelación. O sea, me parece un tema muy interesante. Así Eduardo, es, Eneas. Santos, preguntarte. doctor Santos, adelante. Eduardo, me has hecho pensar en esto del mito socialista y me gustaría preguntarte esto. ¿Cuánto, qué tan, eh, qué tan nuevo es el socialismo? Porque nos lo han vendido como una corriente liberadora, como que es algo que va a ayudar a la humanidad. Pero si pensamos en las viejas tribus de hace milenios, pues las tribus tenían una estructura política en donde había un jefe y todos los demás tenían que obedecer. Y si no obedecías, o te mataban o te expulsaban. Entonces, era realmente esa estructura pues prácticamente la estructura que es
la que se ha venido aplicando en los movimientos socialistas, en donde tienes que aceptar la palabra del jefe y todos deben obedecer, como bien se ha dicho aquí. Entonces, no es tan nuevo. El socialismo es mucho más viejo, casi nace, vamos a decir, con la humanidad, con esas sociedades patriarcales o esas sociedades esclavistas, en donde hay una autoridad y todos los demás obedecen. Entonces, quiere decir que en realidad lo que vino a destrozar ese sistema fue cuando surgió exactamente la propiedad privada, cuando alguien de la tribu se atrevió a ofrecerle a otra persona de otra tribu, que si bien recordamos, todas las tribus eran enemigas entre sí, todas tenían una actitud salvaje y criminal hacia las demás. ¿Por qué? Pues porque luchaban por sobrevivir, luchaban por alimento y no querían que se acercaran a sus territorios, y se acercaban y bueno, los masacraban. O si esta tribu quería lo que tenía aquella otra tribu, pues tenía que esperar a que llegara la noche y llegar y masacrar a todos, no dejar a nadie vivo y llevarse todo lo que podían. Eso era lo normal durante miles de años, y eso, aunque no se llamaba en ese entonces así, pues eso es prácticamente socialismo. Pruebas de ellos era Taras Bulba o los vikingos, u otras, incluso aquí en América, en toda América, las tribus eran salvajes entre sí. Y cuando se empieza a comerciar, cuando empieza a haber el respeto hacia la vida del otro y hacia la propiedad del otro, es cuando surge la noción de propiedad privada, y entonces da un vuelco, o al menos un camino diferente a ese salvajismo, a ese socialismo primitivo, y empieza la civilización. Doctor, Entonces, el mito, el mito sería que el socialismo es nuevo. ¿No te parece así, Eduardo? una pregunta, Eduardo. Betty quería, ahorita que le conteste lo comentario, Eduardo, al doctor Santos, Betty Lobos levantó la mano. Adelante, Betty, ¿quiere comentar algo? Sí, muy buenas noches a todos. Realmente me siento muy complacida de estar en esta reunión. Y Eduardo, me permito sinceramente hacerle una felicitación muy profunda, porque verdaderamente es impresionante, agradable, eh, da mucha energía ver que en América hay jóvenes como usted que se atreven a profundizar, porque lo que usted está diciendo de que en cuanto a las redes sociales es una realidad muy triste, que yo como egresada de la carrera de filosofía tengo que, digamos, que sufrir todos los días en las redes sociales, ¿verdad? Así es que sinceramente estoy gratamente impresionada por su extraordinaria eh, propuesta y sobre todo la profundidad en la manera de exponer. Así es que felicitaciones. Y felicitaciones también al doctor Santos por el equipo que él ha integrado en México. Nada más. Gracias, Betty. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, profesora Betty. Y sí, lo que comenta doctor Santos es totalmente cierto. Creo que hay una referencia muy importante que puede ser como una recomendación a otros interesados en el tema, en este libro de Vargas Llosa, que es El llamado de la tribu, que expone de una forma muy clara justamente lo que usted nos estaba comentando sobre cómo se ha forjado históricamente esta construcción. Él no lo llama el mito socialista, él lo lleva a esta cualidad antropológica del ser humano a través del tiempo, que es la dependencia del individuo en el colectivo y justamente del gran líder, el gran salvador justamente de la comunidad. Es muy interesante porque si bien veamos también cómo
Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y hacen un llamado justamente, y es muy curioso, que el socialismo no mira para adelante, el socialismo mira para atrás en aquellas épocas justamente de la prehistoria, porque ni siquiera hablamos todavía de civilización, sino de prehistoria, cuando se vivía en grandes comunidades, donde no existía una propiedad privada, donde los hijos eran los hijos de todos, donde la comida era la comida de todos. Y claro que era una excelente forma para subsistir en un mundo tan difícil. Sin embargo, cuando las ciudades o las organizaciones se convierten más grandes, se vuelven más numerosas, pues obviamente también las necesidades cambian. Y es en ese momento cuando ya no es posible guiarse a partir de este aspecto comunitario, sino como usted bien lo comenta, es con la propiedad privada. Estoy de acuerdo, sí, y también Antonio Escotado nos comenta que esta idea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, ha existido a lo largo de toda la humanidad, solo que se ha reinterpretado de forma distinta de acuerdo a las necesidades de cada época. Está una forma vista también de este cristianismo primitivo, donde podía involucrar una idea de igualdad de todos con todos, pero después de esta vida. Digamos, es un discurso, o lo vemos con Platón también, con Platón, con la idea de que el cuerpo es la cárcel del alma y cuando el cuerpo muere, el alma se libera, donde podemos llegar al todo. Esta idea, o percibir esa es la verdad esencial de las cosas. Esta idea nos ha acompañado totalmente, como nos han acompañado los sentimientos de ira, de venganza, de envidia, de temor, de inseguridad, que configuran justamente estas prácticas. Para cerrar el comentario, sí, yo coincido con usted, qué excelente acotación nos ha compartido, porque sí, la idea del socialismo o esta idea del colectivismo y el individuo ha acompañado al ser humano durante toda su historia, solo que ha adoptado diferentes nombres de acuerdo a distintas circunstancias. Y en ese mismo sentido, en el sentido que estamos platicando, pues va a continuar. El punto es que en aquellos entonces, hace 200, 300 años, la vida era más difícil de lo que es ahora. Entonces, ahora nos enfrentamos a problemas distintos. Yo me atrevo a decir, puedo que esté equivocado, que el problema de hoy no es el socialismo, porque el socialismo ya está muerto. El socialismo es, como dijo Marx y Engels, un fantasma recorre Europa y ese fantasma se llama el socialismo. Sí, tiene toda la razón, es un fantasma, es un muerto, es algo que no tiene corporidad, está caduco ya. Sin embargo, su ideología, el resentimiento y esto que usted comentaba que me parece muy importante, los totalitarismos tienen que ver con la necesidad de ese llamado de la tribu, ese llamado del héroe fuerte o el líder fuerte que nos va a salvar de la inclemencia que nos hacen padecer los villanos. Un López Obrador, un populista como López Obrador o como cualquier otro en el mundo, logra traer ese sentimentalismo que ya hemos comentado, que tiene que ver con el miedo, la injusticia y la envidia, para canalizarlo como un líder político. Y eso creo que hoy en día es un debate muy interesante, ya no tanto el socialismo, sino el populismo. Pero en fin, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted sobre la visión del mito como un acompañante del ser humano a través de toda su historia, de ese mito socialista. Pues así es, Eduardo. Tenemos otra invitada aquí que me gustaría también escuchar su opinión, su comentario, la licenciada Olivia Langarica. Olivia, si quieres comentar algo al respecto de la plática de Eduardo, adelante con gusto. Ay, muchas gracias. Perdón que llegué tarde, no alcancé a oír la plática, solamente me tocó oír un pedacito, pero más o menos entendí de qué estaban hablando. ¿Qué puedo aportar de lo que yo he estudiado? Lo que hablaban de Gramsci, yo creo que, como dice Eduardo, como dice el doctor Santos, sigue vigente, es uno de los pensadores, yo creo que más admirables de la izquierda. Yo estuve estudiando a Gramsci, hace poco di una plática sobre cómo se fue mutando el socialismo, del socialismo, del marxismo al marxismo cultural, del marxismo clásico al marxismo cultural, y es impresionante ver el desarrollo del marxismo clásico al marxismo cultural y cómo el clásico
tenía esa idea de destruir por debajo la estructura para poder llegar, como dice Eduardo, a una sociedad más igualitaria, ¿no? Destruir sobre todo el sistema económico, la propiedad privada. Pero entonces viene Gramsci y dice, no, a ver, esto está mal. Lo que hay que destruir es la superestructura, o sea, la cultura, destruir en el sentido que fuese favorable para el socialismo, ¿no? Hay que influenciar con nuestros intelectuales comunistas a los campesinos, porque en ese tiempo recuerdo que leía que Gramsci le decía a los obreros, a los que estaban liderando la revolución proletaria, que se tenían que encargar de los campesinos, ¿no? Y que los campesinos tenían que meterse en el cerebro de los campesinos, tenían que meterse en la cosmovisión de los campesinos, y que su relación tenía que ir más allá de solamente, como decía Lenin, marchar separados, golpear juntos, ¿no? Tenían que ser todo un cuerpo mezclado para poder hacer frente a la burguesía de ese tiempo. Entonces, ese pensamiento de Gramsci me parece que es un pensamiento que hoy en día, como dice Eduardo, sigue vigente en todos estos lobbies que son desfavorables para el liberalismo político que nosotros de cierta manera predicamos y sostenemos. El feminismo, el lobby LGTB, que yo digo, no estoy en contra de que haya quejas, ¿no?, de lo que pasa en la sociedad, pero sí que pidan privilegios particulares al Estado, como lo hacen las feministas o como lo hacen ciertos grupos LGTB o ciertos grupos ambientalistas o ciertos grupos. Entonces, aquí es donde nosotros estamos viendo esa cosecha del marxismo cultural en el socialismo del siglo XXI, cuando el socialismo del siglo XXI ya no vive esa sociedad en la que vivía Gramsci o en la que vivía Lenin o en la que vivía Marx. No, aquí el socialismo del siglo XXI dice, a ver, el capitalismo ya ganó después de la Guerra Fría, tenemos que reestructurar nuestras estrategias. ¿Cómo le vamos a hacer para subsistir? Porque ya es claro que el muro de Berlín, un lado fracasó, el otro salió victorioso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El socialismo del siglo XXI dice, vamos a usar la democracia. Vamos a usar la democracia y desde adentro la vamos a destruir. ¿Y la vamos a destruir cómo? Destruyendo la propiedad privada, destruyendo los valores liberales, destruyendo el individualismo, como dice Eduardo, como dice el doctor Santos, destruyendo esos valores de esfuerzo, de trabajo, de individualidad, ¿no? Entonces, para ellos era como agarraron la estrategia de Gramsci de hacer un lobby con los campesinos en el tiempo de Gramsci, y en este tiempo hacen un lobby con todo el mundo. Hacen lobby con las feministas, hacen lobby con los ambientalistas, hacen lobby con los LGTB, hacen lobby, y la izquierda se preocupa por todos los ¿cómo se llama?, los problemas de estos lobbies. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes en el discurso, cambiar también el lenguaje que la izquierda ha manipulado, porque la izquierda es experta, y en eso estoy de acuerdo, y creo que ya me estoy extendiendo un poquito, perdón, pero estoy de acuerdo que le tenemos que copiar a la izquierda lo que le funcionó. Y lo que le funcionó es influenciar la cultura. Lo que le funcionó es cambiar el lenguaje. Lo que le funcionó es irse a los medios de comunicación, a las universidades, a las instituciones, a las iglesias, a todos lados. Eso tenemos que copiar a los liberales. Nosotros nos tenemos que meter en cada esfera del individuo, de nuestra sociedad, para poder impactar la sociedad, para poder transformar la sociedad desde adentro, la democracia desde adentro, recuperar esos valores individuales, esa propiedad privada, decirle al individuo que lo que importa es el esfuerzo, el capital, el salir adelante, y el discurso, un discurso favorable, ¿no?, a lo que son nuestra ideología, que yo no digo que el liberalismo clásico, el libertarismo es una ideología, es una corriente natural del ser humano, pero básicamente ese podría ser mi aporte del día de hoy. Gracias, Olivia. Pues adelante, Eduardo. Sí, muy interesante la reflexión que nos comparte la profesora, muy, muy cierto. Y yo
me detengo un poco a pensar en eso, a pensar un poquito más allá sobre qué podemos hacer, porque sí, justamente como nos comentaba, está el hecho de estar en charlas como esta, está en el hecho de que si hay un escritor, pues que escriba libros justamente que enfoquen estas capacidades creativas del ser humano. Con mis alumnos recuerdo una ocasión que estaba platicando con ellos y les decía que por qué estudiaban, y decían es que queremos dinero, estudiamos para tener dinero. Digo, bueno, si se trata de estudiar para tener dinero, no tienen que estudiar. Vendan tacos, por ejemplo, vuélvanse sicarios y veamos si eso les conviene, si quieren tener dinero, si ese es el fin. Dije, yo creo que si quieren tener dinero y ejercer una profesión que les permita acceder a ese poder, tiene que ser fruto justamente de su trabajo y de su esfuerzo. Y para ello se requiere creatividad. Se requiere creatividad. Por ejemplo, un ejemplo que ponía Antonio Escotado justamente, de estos papelitos de papel en las oficinas que se llaman post-it. El inventor de este objeto tan simple es uno de los hombres más ricos del mundo que existen. ¿Por qué? Porque se le ocurrió una idea. Y le digo a mis alumnos, esa es una idea que no se les puede ocurrir a ustedes. El mundo está hecho de creadores y ese es el objetivo que debemos de tener y creo que parte mucho desde la educación y desde el sentido básico. Generar el impulso de creadores, de innovadores, sin tener que limitar o castrar justamente esa creatividad, porque hoy en educación se prohíbe reprobar alumnos, porque los alumnos se van a deprimir, porque el niño que reprueba la materia en esta generación llamada de cristal se va a angustiar, porque le va a dar ansiedad a dejarles tarea. Ese es un gran problema que creo que se resuelve en gran sentido con la educación, muy al estilo griego de que se valoraba la idea del genio justamente porque el genio aportaba una utilidad a su sociedad. Y hoy en día, veámoslo tener en este otro sentido, la idea del genio se ha venido cayendo, porque ya el genio ya no es aquel que destaca, es la individualidad que destaca. Y hoy en día ya no se quiere, como diría Nietzsche, hoy en día ya nadie quiere mandar, cada quien quiere ser su propio amo. Hay una desconexión entre el individuo y el colectivo, que ese es el otro extremo en el que también podemos estar llegando con esta fugacidad justamente o esta ausencia justamente de grandes genios. Pues sí, muy interesante también la aportación. Muchas gracias. Pues así es, pues vamos concluyendo. Antonio, otro de nuestros distinguidos participantes del Thomas Jefferson Institute de aquí de México, tu comentario acerca de la plática de Eduardo, Antonio. Me da un poco de pena porque sí llegué al principio, pero solo escuché tal vez como 2 minutos y luego no sé qué pasó, que se me fue el audio casi media hora, pero al menos escuché una parte bonita que me encantó sobre la definición de los mitos, ¿no? En este sentido, también yo quisiera aportar desde otro punto de vista mi caso particular de cómo fue que llegué a esto del capitalismo, ¿no? Porque yo no llegué al capitalismo desde la escuela austríaca de economía, yo llegué desde otro tipo de escuela que es de las humanidades. Me refiero a la escuela de Warburg. Y precisamente esto que alcancé a escuchar de Eduardo Ruiz se parece mucho a lo que había estudiado en un libro, no sé si lo alcancé a ver, que se llama El mito del Estado de Ernest Cassirer. Y precisamente Ernest Cassirer pues no es de la escuela austríaca de economía o de la escuela de Bloomington o de la escuela de Chicago, pero llega a estas mismas conclusiones que mencionaba Eduardo tanto al principio como al final de su plática que alcancé a escuchar. Entonces eso nos está diciendo de que pues no es una verdad ideologizada, sino que es una verdad, porque se está llegando a la misma conclusión desde desde distintos puntos de vista, ¿no? También, por ejemplo, quiero recordar otra parte que mencionaba a los alumnos del profesor Miguel Ancho Bastos, donde mencionaba que precisamente los mitos capitalistas se fundamentan en el individuo, ¿no? Mientras que los mitos comunistas, socialistas se fundamentan en los mitos colectivistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer capitalista que se podría considerar, pues podría ser, por ejemplo, Odiseo, ¿no? Porque los dioses le van imponiendo una serie
de predestinaciones y pues Odiseo dice, pues Nel, yo voy a hacer mi propio destino y voy a llegar a Ítaca con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Que se tarda 20 años, pero al final termina llegando y eso es lo importante, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, me parece que es Daniel Carreiro, uno de los discípulos de Miguel Ancho Bastos, donde menciona, híjole, aquí sí voy a hacer algo, pero bien incendiario, ¿eh? Miren, este otro libro de los héroes, de Thomas Carlyle, donde menciona precisamente como los héroes fundadores de las ideologías capitalistas, porque son individuos, pero ¿qué creen? Thomas Carlyle es socialista. Bueno, ahí termino mi participación. Adelante. Adelante, Eduardo. Sí, me encantó esas acotaciones. Voy a consultar justamente esta obra de Cassirer, que no la conozco, pero la voy a buscar, lo del mito del Estado, que justamente es un tema que últimamente me interesa bastante, la idea de mito. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo sobre cómo nos acercamos al pensamiento liberal cuando la Escuela Austriaca de Economía no perfila justamente dentro de los planes de estudios universitarios. Perfecto. Sí, abordarlo. Justamente hace ya varios años, fue antes del terremoto, quizá el profesor, el doctor Santos no se acuerda del todo, pero yo lo había contactado para hacerle una propuesta de que hiciera un congreso en la UAM, él como catedrático de la UAM, que a mí me queda súper cerca, yo vivo muy cerca de la UAM, para organizar un coloquio en relación ya sea a la escuela austriaca o de hacer alguna crítica al socialismo, los gulags, etcétera. Y el profesor me dijo que con todo gusto que lo podríamos ir planeando, pero que llega el terremoto, que luego la UAM queda después del terremoto fracturada, en fin, luego llegó una pandemia terrible, pero sé que en algún momento podremos recuperar ese proyecto y por mí sería un gusto y un honor justamente estar participando. Y agradezco mucho esta acotación. Voy a buscar este libro, El mito del Estado, de verdad que lo voy a buscar porque me interesa bastante seguir ahondando en esta visión. Y lo que comentas, hay tantos pensadores socialistas brillantes, decía Octavio Paz, que hay una generación en el 68 de grandes pensadores que lamentablemente fueron eclipsados por este masoquismo moralizante que representó la ideología marxista. Y lo refiere directamente contra Sartre, en esa primavera del 68, que adopta su idea del existencialismo como un marxismo aplicado. Y eso es cuando Sartre, Octavio Paz menciona que hay de todo en el vocabulario de Sartre, menos felicidad, dicha y alegría, lo cual es muy cierto, porque el espíritu revolucionario de la primavera del 68 era hacer revolución, la guerra, y bueno, y vemos a los hippies estadounidenses, pero en fin, ya eso queda en otro aspecto. Doctor Santos, creo que quería comentar algo, ¿verdad? Sí, pues bueno, primero agradecerle a Eduardo su participación en este foro del Instituto Jefferson y decirle que nos complace mucho haberlo invitado y ojalá que participe, tenga a bien participar en otros eventos que organizamos. Queremos y creemos que es importante en estos tiempos multiplicar nuestras actividades. Por otro lado, pues nos deja la inquietud de acabar con los mitos, porque ¿qué es un mito? Pues es como un tumor cerebral que impide que la gente que piense bien. Y tenemos pues muchos mitos que tenemos que acabarlos. A veces hasta dan ganas, cree uno en primera instancia que poniéndole una bala en la cabeza a alguien se acaba el mito, pero no, los mitos hay que refutarlos, hay que quitarle su base teórica. El mito de que el capitalismo es malo, el mito de que la riqueza es mala, como decía Hugo Chávez, ser rico es malo y se hizo el de los más ricos, ¿no? Y el mito de que el Estado puede resolver los problemas sociales, el mito de que los empresarios son enemigos de los trabajadores, es un mito totalmente equivocado. Lo que sí es cierto
podríamos desarrollar que las dos clases enemigas en tal caso son los que producen riqueza, que es la iniciativa privada, y los que viven de esa riqueza, que son los que viven de impuestos. Esos sí son verdaderos enemigos. Y bueno, pues tenemos una gran tarea y muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Tienes las puertas abiertas en el Instituto Jefferson para las Américas. Le agradezco, un honor, muchas gracias. Pues gracias, Eduardo. Ya estamos casi concluyendo. Queremos dar las más sentidas gracias al presidente del Instituto Jefferson que nos acompañó, Eneas Biglione, a su secretaria, Betty Lobos Bolat desde Guatemala, al doctor Santos Mercado, al grupo de libertarios y a todos nuestros invitados, que hoy fue un evento copioso verdaderamente, Eduardo. Pues que quiera redondear tu despedida en estos 5 minutos que nos quedan para agradecer y de verdad, pues muy interesante el tema que hoy nos compartiste, Eduardo. No, solamente agradecer la invitación, la retroalimentación que se dio en este segundo bloque, muy provechosa, muy rica, y pues con todo gusto, en algún otro momento donde sea posible, ahí contarán también con mi asistencia. Muchas gracias. Gracias, pues es un placer. Muy buenas noches, muy buenos días. A todos los invitados que nos acompañaron hoy, su distinguida presencia. Gracias, Eneas Biglione, gracias, Betty Lobos, Santos Mercado, Antonio, y a cada uno de los invitados. Estamos cada 15 días con los conversatorios, los lunes a las 8 de la noche. Una felicitación, Eduardo, y seguimos en contacto. Muy buenas noches, buenos días y hasta luego. Luego, gracias.